Hola, muy buenos días, bienvenido a otra clase más de matemáticas. Hoy, miércoles 20 de mayo, vamos a ver el tema que se llama perímetro de polígonos. Necesito que tengan a la mano su guía integrada para hacer lectura al comprendo. Página 270, 271 de la guía integrada, por favor. ¿Ya lo tienen? Continuamos. Dice, una figura cerrada es la que divide el plano a dos regiones, externa y externa. Aquí podemos observar que es una figura cerrada, que dice cuál es el exterior, es lo que está afuera del recuadro este. Una figura abierta es un trazo que no tiene ninguna curvatura para que sea cerrado, ¿ok? Sabemos que una figura cerrada puede constar de 4 o más lados para que sea cerrada, y una figura abierta, como nos muestra el ejemplo, pues tiene en algunos lados su abertura. Un polígono es una figura cerrada cuyos lados son segmentos rectos. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes ejemplos. Dice, el triángulo es un polígono porque es una figura cerrada. Recuerden que un polígono, como aquí nos lo dice la definición, es una figura cerrada cuyos lados son segmentos rectos. Acá podemos ver un triángulo que tiene 3 lados, un cuadrilátero que tiene 4 lados, un pentágono que tiene 5 lados, un hexágono que tiene, ¿cuántos lados? 6 lados. Un cuadrilátero, un pentágono y un decágono, hexágono, ¿de acuerdo? Son todos esos polígonos porque son figuras cerradas. Los que no son polígonos son las figuras que son abiertas y que no tienen algún lado cerrado. Continuamos. Acá dice que el perímetro de una figura es la medida de su contorno. Cuando tenemos un cuadrado, por ejemplo, de acá, aquí es un rectángulo. ¿Lo logran observar del sello? Dice que son las medidas que tiene su contorno. Vamos a medir todos estos lados de la figura. Ahora bien, el perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados y sus áreas, y su área. Y su área, es la medida de la región o superficie encerrada por un polígono. Es la longitud de su contorno o la suma de los lados. No nos vayamos a confundir acá. Primero vamos a sacar el perímetro. Acá tengo un ejemplo. Acá lo logran observar. Se va a tapar mi cara, no importa. Esto es un rectángulo, ¿ok? Entonces, que dice que es la suma de todos los lados. Acá voy a sumar este lado, la base, la altura, lo voy a sumar, todo el contorno, ¿lo logran observar? Todo esto lo voy a sumar, que es la suma de todos los lados. Como bien acá lo podemos observar en nuestra diapositiva, dice perímetro, tenemos un rectángulo, la base es 4 centímetros y 2 centímetros de altura. Maestra, pero solo me está dando 2 datos, que son 4 centímetros y 2 centímetros de altura. Recuerden que como son de lados iguales, por lo tanto, la parte superior también va a valer 4 centímetros, ¿de acuerdo?
Y la parte de la izquierda, donde no hay número, también va a valer 2 centímetros. Por lo tanto, voy a poner, así como lo dice el ejemplo, perímetro es igual a 5 centímetros, que es el de abajo, más 2 centímetros, que es la altura, más 4 centímetros, que es la parte superior, más 2 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto me da? 4 más 2, 6, más 4, 10, más 2, 12 centímetros es ese rectángulo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos de un pentágono. ¿Por qué pentágono? Porque tiene 5 lados, ¿ok? Si solo me dan un dato, que es acá 3 centímetros, yo sé que todos los lados son iguales. Por lo tanto, ¿cuántos lados tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner perímetro es igual a los 5 lados por los 3 centímetros que me están dando que mide cada lado. ¿De acuerdo? Dice perímetro 5 por 3 es igual a 15. Y acá tenemos otra figura muy diferente a las de aquí arriba. Aquí me está dando todos los datos o todas las medidas de cada lado. Tengo 6 centímetros, tengo 5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros y 6 centímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando me da todos los datos, los voy a poner así como están. 6 más 5, pero vamos a ir como manecilla del reloj, ¿ok? 6 más 5 más 2 más 3 más 3, 19. Todo el perímetro de esta figura me da 19, ¿de acuerdo? Aquí está el perímetro de los polígonos. Se calcula al sumar las longitudes de todos los lados. Aquí tenemos igual, estos son polígonos. ¿Cómo realizar la suma de los lados? Se los vuelvo a explicar. Acá, si logran observar, tengo un cuadrado que me da las cantidades. Como se los expliqué, no me da la cantidad. Si me da diferentes cantidades, yo tengo que saber cuál va arriba. Si me está dando 9.2 acá, por lo tanto igual, arriba es 9.2. Si me da 8.1, aquí es 8.1. Así de sencillo es la suma de los polígonos, el perímetro de los polígonos. Vamos a sumar todas las áreas en lo que es las longitudes, el contorno para sacar el perímetro. Es la suma de los lados. Ahora bien, vamos a la página 270 de su Comprendo. Dice, actividad número 1, observa las siguientes figuras y colorea los polígonos. Recuerden que aquí nos está pidiendo todas las figuras que son cerradas, no las figuras abiertas. Las figuras cerradas son los polígonos. ¿Cuáles son abiertas y cuáles son cerradas? Recuerden muy bien, lo acabamos de ver. Dice, número 2, calcula el perímetro de los polígonos. En el inciso A me va a dar las cantidades. Ustedes van a ir sumando y cuánto me da y lo van a poner en perímetro. Inciso B, ¿cuánto es el perímetro de todo ese cuadrado? Inciso C, de igual manera, pero recuerden que ahí solo me da 2 cantidades y yo tengo que poner las otras 2 cantidades. Acá me lo dicen, recuerden que no está explícito, está implícito, pero ya sabemos que la altura es 3.4 y la base es 6.1. De la número D, de igual manera, no los da. Y la número 3 es más sencilla. Con su regla van a medir las figuras, los polígonos que están allá. Van a medir cada polígono y le van a sacar el área. ¿Cuánto es el área de cada polígono? Recuerden que es con su regla.
Así de sencillo es nuestra clase hoy de matemáticas. Recuerden que el polígono es la suma de todos los lados de nuestra figura. ¿Tienen alguna duda? No, me llaman o me escriben. Recuerden que aquí estoy para atenderlos y resolverles todas sus dudas. Esto fue todo en nuestra clase. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Continuemos con nuestras clases de geografía. El tema es producción minera e industrial. Necesito que se vayan a la página 250-251 de su guía integrada. ¿Ok? Vamos a dar paso a nuestra lectura. Dice: en el continente americano, la producción minera comenzó a partir de la llegada de los europeos, quienes buscaban oro y plata principalmente. En América, la mayor producción minera de metales se concentra en países con costas del Pacífico, donde se ubican las principales cadenas montañosas. En países con costas en el Atlántico hay mayor producción minera de energéticos, como petróleo y gas natural. Los países con mayor diversidad de productos mineros son Estados Unidos y Canadá. Energéticos, minerales, metálicos. Gracias a la utilización de la tecnología de la última generación, en países en vías de desarrollo, la minería tiene mayor importancia para su desarrollo económico. De estos, Chile y Perú son los países con mayor diversidad de extracción de minerales metálicos, oro, plata o cobre. Mientras que la producción de energéticos se concentra en Brasil, Venezuela y México. Recordemos que la minería es una actividad económica primaria cuando nos referimos a la extracción de minerales. Es representada por la explotación o extracción de minerales que han acumulado el suelo y el subsuelo en forma de yacimiento. Dependiendo del tipo de mineral a extraer, la actividad se divide en minería metalúrgica. Recordemos que, como en clases anteriores hemos visto, la minería es la extracción de metales tales como son el cobre, el oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, que son empleados como materias básicas para la fabricación de variedad de productos. Todos estos metales son utilizados para realizar diferentes objetos. Por ejemplo, el cobre se utiliza para artículos que tienen su motor. Es por ejemplificar. El oro también nos sirve para los aretes, para las soguillas y para los anillos. La plata, de igual manera, la plata se utiliza para hacer aretes, anillos o pulsos. El aluminio es un material que no se oxida fácilmente. ¿Ok? El plomo, todo esto se utiliza para hacer diferente variedad de productos en las industrias. Otro tipo de minería es la extracción de los minerales energéticos o combustibles. Es la extracción de otros, de diferentes minerales, pero que siempre son utilizados para la fabricación de algunos productos. Dice que son empleados principalmente para generar energía, por ejemplo, el petróleo, el gas natural y el carbón. El petróleo es utilizado para diferentes cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas con el petróleo, ya sea llantas. El petróleo también sirve para la creación de la gasolina. El petróleo se puede utilizar para muchísimas cosas. ¿De acuerdo? El gas natural. ¿Cuál es el gas natural? Ese que se utiliza en la estufa y cuando tiene contacto con un cerillo produce un fuego, que esto es para que se cocinen algunas cosas. Por eso se genera una energía y de esa energía sale un producto. Y el carbón, ¿de acuerdo?
Ahora bien, dice, cabe señalar que la minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Hace años, muchísimos años pasados, la humanidad siempre ha existido la minería, ¿ok? Ya que se sabe que desde tiempos de la prehistoria el hombre ha usado diversos minerales para la fabricación de herramientas y de armas. Es como les comentaba, todos los materiales metalúrgicos sirven para la realización de alguna herramienta o una arma. En la antigüedad, las armas eran utilizadas para la cacería, ya sea tipo lanzas, por mencionar algunos. Dice, para entender mejor la actividad, se divide en gran medida, en gran, mediana y pequeña minería. De así como existen 3 niveles, grande, pequeña y mediana. No obstante, en algunos países existe una 4ª categoría que es la artesanal. Pero aquí estamos hablando de la producción minera industrial. De lo que se obtiene de la minería o de las minas, se producen productos o variedad de objetos para su industrialización para que se pueda vender. Dice que los minerales se clasifican en 2 tipos. ¿En qué tipos? En metálicos, como por ejemplo son el oro, la plata y cobre, que estos nos sirven para realizar algunos objetos. De igual manera tenemos otra rama importante, como ya les había mencionado, que son los energéticos, que ahí proviene el gas natural y el petróleo. Dice de igual manera que los países con más producción de minería de metales son, acá tenemos unos ejemplos de minería, que dice Estados Unidos y Canadá son mayores productores energéticos de minerales metálicos, ¿ok? Dice, Chile y Perú tienen mayor extracción de oro y plata. Brasil, Venezuela y México, producción de energéticos como petróleo y el gas natural. En México podemos observar que existen diferentes plataformas donde hacen la extracción de petróleo, que aquí no es trabajado, pero se extrae y se importa para que se vaya a convertir en productos para su venta, ¿ok? De igual manera, acá les dejo un enlace de apoyo. Allí pueden entrar, darle clic y saber más de la minería. Pero bien, les voy a explicar su tarea. Vamos a la página 250 y dice, número 1, analiza el texto y escribe B si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a leer y si la oración es verdadera le ponemos B, si no es, F es falsa. Dice, con base al texto responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de país tiene mayor diversidad de productos mineros? Si no lo recordamos, podemos ir a nuestro comprendo y leer otra vez para analizar y poder responder nuestras preguntas. Todas las preguntas, las respuestas están en el comprendo, solo hay que leer de nuevo. Dice, número 3. Observa las imágenes y según la información del texto, relaciónalas con el país. El cobre, ¿dónde se produce mayor cobre? ¿Dónde se produce mayor oro? ¿Dónde se produce mayor petróleo? ¿Y dónde se produce mayor gas natural? ¿De acuerdo? Número 4. Completa el párrafo con las palabras de los recuadros. Me está dando una oración, unas oraciones y arriba yo tengo unas palabras con las que voy a completar. Leen y van a poner la palabra que según crean que es conveniente. ¿Ok? Hemos terminado nuestra clase de geografía. ¿Tienen alguna duda? Contáctenme. Recuerden quedarse en casita, lavarse siempre las manos. Cuídense.
hagan sus tareas, lean, comprendan que está todo súper facilísimo lo que nos están pidiendo. Es todo por mi parte, muchas gracias por su atención. Continuamos con nuestra clase de nueva cuenta, chicos, bienvenidos a nuestra clase de historia. El tema es ¿para qué sirve la Constitución? ¿Para qué sirve nuestra Constitución? Dice, ¿para qué sirve la Constitución? Página 252 y 253 de nuestra guía integrada. Voy a dar paso a la lectura y posteriormente explicamos. Los conflictos entre facciones políticas llevaron al enfrentamiento entre las tropas de Álvaro Obregón y los partidarios de Venustiano Carranza contra los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Tanto zapatistas como villistas fueron derrotados en 1915. Venustiano Carranza se impuso como presidente, formuló un proyecto de nación que puso fin a la guerra y permitió la creación de nueva constitución en 1916. Convocó a un congreso constituyente que el 5 de febrero de 1917 promulgó la nueva Carta Magna. Entre sus artículos destacaron el artículo 2, prohíbe la esclavitud, artículo 3, establece los derechos de la educación laica y gratuita, artículo 27, establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, que la jornada será de 8 horas. Dice que la Constitución Política se estableció en 1917 como una norma jurídica y fundamental para que se definieran los límites y las relaciones entre los poderes y así defender los derechos de las personas. ¿Cuándo se promulgó la Carta Magna? El 5 de febrero de 1917. Dice, les vuelvo a mencionar, los conflictos entre facciones políticas causaron enfrentamientos. Hubo enfrentamientos para que esta constitución no se promulgara. En él estaban involucrados Álvaro Obregón, Venustiano Carranza contra el ejército de Pancho Villa. No querían que esto pasara y que las personas se pudieran defender. Dice que zapatistas y villistas fueron derrotados en 1915. Mientras eso sucedía, Venustiano Carranza se impuso como presidente de la nación. Les comento, anoten, tomen nota, que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Carta Magna, donde la Constitución aportaba las normas para poder regir al pueblo o defender al pueblo. Dice, la Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó los derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, productos de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. Aquí no se les daban los poderes a los campesinos. Recuerden que, como habíamos visto en clases anteriores, los campesinos no tenían derecho a reclamar lo que les pertenecía, solo los de las clases altas. Nos mencionan los artículos más destacados de la Constitución. Hay muchísimos artículos en la Constitución Política que vamos a ir trabajando poco a poco. Dice, el artículo número 2, el artículo segundo, prohíbe la esclavitud. Ninguna persona está en su derecho de que se le prohíba su libertad. Ninguna persona puede estar en esclavitud. Toda persona es libre de hacer
las cosas, pero sin dañar a las demás personas. El artículo 2 prohíbe la esclavitud de toda persona y de cualquier género, ya sea hombre o mujer. Artículo 3 dice, establece el derecho a la educación laica y gratuita y obligatoria. Toda persona, todo niño tiene derecho a una obligación, tiene derecho a la escuela, derecho a la educación. No importa la religión, en la religión que sea. Una educación gratuita y una educación obligatoria. Todos los niños tienen derecho a una educación y obligatoria. Todos tienen el derecho a estar en una escuela, ¿ok? Ya sea una escuela pública o una escuela de gobierno. Recuerden que todos los niños tienen derecho a una educación y a una buena, a una buena educación. Artículo 27 dice, establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Todo terreno que no sea reclamado en su momento le pertenecen a la nación. Todo lo que son tierras, montes y aguas, yacimientos, ¿ok? Dice, artículo 123. Establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que la jornada de trabajo será de 8 horas. Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. Ninguna persona debe tolerar que en su trabajo sufra de algún tipo de maltrato, ¿ok? Y no se debe de exceder más ese trabajo de 8 horas, como nos dice el artículo 123. Si en el trabajo se excede más de horas, deberían de pagarte horas extras, ¿ok? Porque solo nos dice que se puede trabajar en 8 horas, ¿ok? Aquí igual les dejo unos enlaces de apoyo que nos habla más acerca de la Constitución mexicana y los artículos más importantes que tiene la Constitución mexicana. Analizamos nuestra tarea, página 252, integrada, dice, de acuerdo con el texto, marca con una X la frase que consideres válida. Van a leer y, de acuerdo a lo que dice el comprendo, van a tachar lo que es válido. Une con una línea los artículos de la Constitución con la situación injusta que modifica. Van a relacionar el caso de la derecha con el artículo que se relaciona. Posteriormente dice, ordena las frases correctamente. Acá nos dan una serie de palabras revueltas. Ustedes las van a acomodar. Recuerden que la primera palabra siempre empieza con mayúscula. Número 4. Describe la importancia de los artículos de la Constitución Mexicana de 1917. Dice artículo 3, artículo 27 y 123. Ustedes van a describir qué dice el artículo 3. ¿Por qué es importante el artículo 3? ¿Qué nos dice? El artículo 27 y el artículo 123. ¿Ok? Dice, ordenan de manera cronológica los sucesos. Acá van a ordenar del 1 al 5. Si tienen alguna duda, recuerden leer el comprendo. En el comprendo nos dice todo. Nos explica cómo sucedieron las cosas. Muy bien, chicos, esto fue todo en nuestra clase de historia. Recuerden no salir de casa, que pronto nos veremos en el salón de clase. Esto fue todo por nuestra clase de hoy, de los temas matemáticas, geografía e historia. ¿Tienen alguna duda? Con mucho gusto estoy para resolver.
Cuídense, nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención.